y os pido que descarguéis este otro archivo para las anotaciones del modelo. Las anotaciones del modelo pueden ser textos o pueden ser cotas, en fin, en genérico, anotaciones del modelo. Y el archivo que podéis descargaros es este de aquí, de cotas 3DM. En principio pudieran suceder varias cosas. Las cotas que nosotros vayamos dibujando son cotas que se van a encontrar siempre en el plano de construcción del visor donde las dibujemos. Si el visor es el visor superior o el de perspectiva, entonces las cotas van a estar alineadas con el plano del suelo, XY. Mientras que si estamos dibujando las cotas en el visor frontal o en el visor derecha, entonces las cotas van a alinearse con su propio plano de construcción, XZ o YZ, respectivamente. Y lo mismo los textos, o sea, en general, hablo de anotaciones en general. Las herramientas, voy a descargar el archivo para que se pueda ver. Las herramientas de cotas se encuentran en su propia barra de herramientas. Existe una barra de herramientas personalizada para las cotas y bueno, para los textos también, pero menos. Nosotros, una vez creado este modelo, podríamos acotarlo en el visor superior, frontal, derecha, etc., a través de las herramientas de cotas, que como os digo, si pulsáis el segundo botón del ratón en el menú contextual que aparece, cuando os situáis en un espacio vacío de la barra de herramientas o de la cinta de opciones, veréis que aquí se pueden ampliar más barras de herramientas o más fichas de la cinta de opciones. Pues bien, en las barras de herramientas, una que normalmente no está, pero que podría estar, es la de cotas. Es esta. Y en la cinta de opciones, dándole nuevamente al segundo botón del ratón en el menú contextual que aparece en el espacio vacío de la cinta de opciones y escogiendo la opción de mostrar u ocultar fichas, podría ser esta otra de aquí, cota se llama, que no deja de ser una ficha nueva que acaba de aparecer por la parte de arriba y que antes no estaba. Los iconos que aparecen tanto en la ficha de cotas y anotaciones, porque aquí hay textos, como en la barra de herramientas de cotas y anotaciones, porque aquí hay directrices, con líneas de texto y directriz, también se pueden encontrar en el menú de anotación, que es este de aquí, en donde aparecen las mismas herramientas para no tenerlas que escribir. La cota lineal es cota, o sea, si lo escribes, el comando se llama así, cota. Y te da para hacer cotas horizontales o verticales, o unas u otras. En cambio, la cota alineada te permite acotar en paralelo con la arista que quieres acotar, con el elemento que quieres acotar, aunque este no sea ni horizontal ni vertical. Es decir, te acota en verdadera magnitud. Además, también tenemos las opciones para cota inclinada y cota ordenada. La cota inclinada permite inclinar la cota, aunque lo que estés midiendo no sea inclinado, y la cota ordenada permite recoger la cota de la ordenada, de la abscisa, es decir, del punto coordenado que tengamos seleccionado en ese instante. También existe a mayores la cota de radio o la cota de diámetro o la cota de ángulo, cada uno con sus prefijos correspondientes o sufijos correspondientes. La vertical y la horizontal es la cota lineal de toda la vida. Y luego, tanto para la cota lineal como para la alineada como para la inclinada, tenemos una subvariante que se llama cota continua. Las podéis encontrar también en los iconos de la barra de herramientas o de la cinta de opciones. Cuando pulsas con el primer botón del ratón te encuentras la cota lineal,
pero cuando pulsas con el segundo botón del ratón te encuentras la cota lineal continua. Por ejemplo, estoy en la capa Dimensions, que es la capa predeterminada para las cotas. Igual sucede en AutoCAD, también te crea una capa para las cotas. Bueno, pues dentro de la capa Dimensions, donde estoy, si pincho con el primer botón del ratón en cota lineal, pues por ejemplo puedo coger la cota que va desde este punto hasta este punto. Y como estoy en el plano del cuadro superior, y eso sí, las referencias a objetos marcan mucho, entonces estoy acotando en paralelo con el plano del suelo, pero a la altura de donde está la referencia a objetos que yo he señalado. Y si ahora quiero, puedo coger con el segundo botón del ratón el mismo icono y entonces obtener una cota que es continuación de la anterior hasta el siguiente punto referido. Y así sucesivamente, cota continua tras cota continua, hasta que le dé al segundo botón del ratón en un espacio vacío para terminar la continuidad de estas cotas. Cotas horizontales o verticales, pero continuas. Lo mismo podría suceder en el caso de que fuera cota vertical, ya te digo. Podríamos coger desde aquí hasta aquí e indicarle que esta es una cota vertical. Dependiendo del visor en el que nos encontremos, así se alineará con un plano de construcción o con el otro. Es lo que tiene. Repito, por ejemplo, en el caso de cota vertical, aunque lo que hubiéramos medido fueran dos puntos no alineados, no verticales entre sí, la cota seguiría siendo vertical, necesariamente. En cambio, si yo escojo cota alineada, está aquí, y mido dos puntos que no están en vertical, se me mide la cota real, verdadera entre esos dos puntos, no la vertical ni la horizontal, sino la verdadera entre esos dos puntos. Le he dado al segundo botón del ratón porque la cancelo, porque esa no valía de mucho. Además, cuando yo seleccione la cota, veré que esta tiene puntos de control que permiten modificarla. Por ejemplo, este punto de control puedo arrastrarlo y llevarlo hacia atrás, dado que evidentemente no era el punto que nosotros queríamos acotar. Hay también pinzamientos que muestran el texto en una posición u otra, porque se puede mover, o pinzamientos que muestran la línea de cota más lejos o más cerca del objeto, porque también se pueden mover. Aparte de los pinzamientos que muestran dónde comienza la línea de referencia inicial y final que acota la medida. Si nosotros escogiésemos, por ejemplo, una cota de ángulo, cota de ángulo, aquí cota de diámetro interno más bien, podríamos coger este diámetro de aquí e indicarle que lo midiera. Se me ha ocultado porque está en el plano del suelo, lo cual es lógico, está en el plano del suelo porque es el plano del visor superior. Debería de ocultar esto un poco con estructura alámbrica para que se viera bien. Bueno, bien, el verde no se ve mucho. Mejor le cambio el color verde de Model para que aparezca un verde más oscuro, más contrastado, que se vea mejor. Ahora sí que se ve bien. Hay también una marquita en el centro, no sé si os fijáis en esta marquita en el centro. Una de las opciones que se puede encontrar dentro del menú de acotación o de la herramienta correspondiente de cota es marca centro, que al seleccionar un determinado círculo te pone el centro de ese círculo. El centro de ese círculo es la marquita esta marquita de aquí. Le voy a dar a cancelar, es esa marquita de ahí, esa marquita. Más pequeña o más grande es función de la configuración de cómo queramos indicarle nosotros que es esa marca central. Una cuestión pura de configuración. Ya os enseño luego cómo hacer la configuración. Si quisiéramos un radio, por ejemplo este radio de aquí, lo seleccionamos
y lo acotamos, y si quisiéramos podríamos acotarlo en este plano o repitiendo el comando en este plano, por ejemplo, también podríamos. Creo que en este plano de abajo más bien toca coger una cota horizontal y ponerla de aquí a aquí, y tiro porque me toca, porque sería la medida que hay que ponerle ahí. Y aún queda otra medida más que también sería interesante de coger, que es esta de adentro, pero está adentro en el visor derecha, porque en el visor frontal y en el visor superior no se ven bien, solo se pueden ver bien aquí, con lo cual me temo que en el visor derecha sería donde podríamos dibujársela. Claro, esta línea es una línea que desde el visor frontal debería, en teoría debería verse como línea discontinua, pero si yo le pongo la estructura alámbrica a esto, veo que la línea es más fina, sí, pero de discontinua no tiene nada, no está en discontinua. Es decir, que nuestro rinoceros no automatiza el proceso de definir cuáles son las líneas ocultas y cuáles no en el visor donde las acotes. No lo hace. Para eso hay otra herramienta posterior que os diré. Pero de momento se considera que todas son líneas continuas, no discontinuas como debería de ser una línea oculta normal y corriente. Ah, y hay otra cosa. El texto. También se pueden poner textos y hasta líneas directrices. También forman parte de las anotaciones, ¿vale? Que no son de las cotas, pero también forman parte de las anotaciones. Así que se podrían poner. Tendríamos la posibilidad de ponerle un texto a secas. Veréis las herramientas de texto en cualquiera de los sitios que os he indicado. Texto, texto, editar texto, para editarlo más adelante, claro. O bien desde acotación. Aquí aparecen las opciones para recentrar el texto de cota. Por cierto, imaginaros que el texto de cota se arrastró por el pinzamiento hasta aquí. Ahora, al seleccionar la cota y darle al menú de recentrar texto de cota, pues se vuelve a colocar en el mismo sitio donde estaba. Es una cucada. Y para los textos, le podríamos indicarle un texto, por ejemplo, escrito con el tipo de letra predeterminado, la altura predeterminada, el color predeterminado, escribiéndole, pues por ejemplo, angular, siempre horizontal a la vista en la cual nos encontremos, aceptamos angular, como animal de compañía. Y en cambio la directriz, que aparece un poco más a la derecha, bueno, esto es para las ordenadas, pero un poco más a la derecha aparece directriz, sería esta otra, la que señalaría, por ejemplo, esta superficie cerca. Otro punto más indicaría la posición relativa, puede ser en horizontal, presionando la tecla de mayúsculas mientras tanto. Y luego, cuando hayamos terminado de ponerle la directriz, dándole al segundo botón del ratón, se le pondría el texto que acompañaría a esa directriz y además a la altura relativa con respecto a la directriz donde quisiéramos poner dicho texto. Puede ser encima de ella, en medio de ella, al lado de ella. El texto va a ocupar una posición a media altura de la rayita última que he escrito presionando la tecla de mayúsculas para que fuera horizontal. Puedo poner, por ejemplo, acabado suave. Sí, hay más propiedades, pero son las correspondientes a cómo debe de acabar o qué tipo de acabado debe de tener la flecha final de cada una de estas líneas, o el tamaño o el grosor de las mismas. Acabado suave. Esta se la vamos a poner moviendo la línea de cota, se la vamos a poner hacia afuera y le vamos a poner también una cota horizontal entre este punto y este punto
para medir la abertura. Ahí está. Fijaos qué desmadre en el visor perspectiva, claro, porque están todas las que están ahí mezcladas, cada una en su capa correspondiente, cada una orientada como le dio la gana. Es un desmadre. Pero en los visores ortométricos están bastante bien. Las propiedades para configurar el estilo de cota, porque alguno podría querer colocarlo de otra manera. Mira, por ejemplo, este que al pobre 47 ya lo estamos moviendo mucho. Si se coloca muy lejos porque no cabe dentro entre las dos líneas, hubiera estado bien colocar una rayita directriz uniéndolo, porque no sabes que pertenece a ese punto. Y aquí hay una opción para recentrar el texto de cota, pero aquí hay una opción para marcarle la directriz en sus propiedades, en sus características del estilo de cota que estemos empleando en cada uno de los momentos. Y eso es a lo que vamos. Vamos a ver las propiedades del estilo de cota que hayamos empleado. Eso siempre se puede mirar desde el menú de acotación. Aquí hay dos opciones: definir estilo de anotación actual o estilo de anotación, que te llevan al cuadro de diálogo de las propiedades del documento, cualquiera de los dos. O yendo a través de la ficha de estándar, propiedades del documento, viendo en la casilla estilos de anotación qué estilo de cota has utilizado, qué estilo de dimensión. Como dirían los ingleses, dimension es la cota. De hecho, todas las variables de AutoCAD que se refieren a cota empiezan por dim. Pues aquí hemos utilizado un estilo de acotación por defecto. Hay dos, hay uno que es por defecto y otro es Dimension Style, que no lo hemos utilizado, y cada uno de ellos es el que trae el programa por defecto. A mayores, nosotros podemos crear nuestros propios estilos. El estilo por defecto ha utilizado la escala del dibujo actual, ha utilizado un tipo de letra Arial con tamaño de letra 4, no ha dibujado un marco alrededor del texto, porque eso sería como considerarlo ya revisado, porque quiere decir que la tolerancia es estricta y que ya está marcado como para revisión. Tenemos la opción de la alineación del texto y si queremos que esté horizontal a la vista o no. De hecho, en la opción de ángulo, visteis que en la opción de ángulo angular, visteis que le puse que fuera orientación horizontal a la vista y se ha puesto horizontal a la vista, tanto en el visor perspectiva como en el visor frontal. Cotas. El texto de cota horizontal a la vista o no, en este caso ha respetado la posición vertical si es que la cota era vertical y horizontal si es que la cota era horizontal. No se ha puesto siempre horizontal a la vista, se ha puesto pues en paralelo al objeto que queríamos medir. En el caso del texto de cota radio, pues en realidad sí que se ha puesto horizontal a la vista, pero bueno, lo hemos dejado ahí. Está alineado y horizontal, en línea. En el caso de las extensiones de línea de cota, las extensiones de línea de cota son las rayitas que aparecen a mayores a la izquierda y a la derecha, arriba o abajo, después de las flechas. Obviamente no hay extensiones para la línea de cotas, pero fijaros la medio milímetro de extensión que tienen las líneas de referencia. Las líneas de referencia sí que tienen una rayita un poco sobrepasando las flechas de la línea de cota. Esa rayita que sale, esa extensión, es la que se está marcando desde ahí. Hay también otro medio milímetro de desplazamiento entre el borde de donde está la arista que quieres medir y donde comienza el texto, la línea de referencia de la cota. Ahí hay un hueco para que no se confundan las dos rayas de medio milímetro de distancia. Se le podría modificar. El espaciado de la línea base de 3 milímetros es para dejar cierto espacio de separación entre una línea que esté apilada encima de otra línea de cota distinta, para que se puedan leer, igual que hemos hecho en las cotas
continuas que cuando el texto ha cabido entre las dos flechas se ha colocado el texto de cota y cuando no se ha colocado las flechas fuera, entre las líneas de referencia solo cabía el texto. Eso en la marca del centro. La marca del centro de la circunferencia se ha puesto porque aquí aparecía marca. Y los decimales, bueno, aquí no hay decimales, pero si hubiera decimales irían separados por punto porque aquí viene el punto. Las flechas. Vale que esto tiene extremos de línea de cota que terminan en flecha, pero podrían haber terminado en diagonal igualmente. Esto ya es a gusto del consumidor. Y podríamos haberle cambiado el tamaño a ese tamaño de las flechas, de lo grande o lo pequeñas que fuesen con respecto a la escala total del dibujo. Y las unidades de longitud, bueno, asumen las que tendría el documento. El documento tenía como unidades el milímetro, bueno, pues entonces nuestra capa de estilos de anotación tiene también unidades del modelo, decimales, milímetro. Pero eso no quiere decir que no podamos ponerle unas unidades alternativas. Podríamos ponerle como unidades alternativas pies y pulgadas. Esas unidades alternativas se añadirían a las que ya hay para dibujarlas al lado. Esto se podría hacer indicándole redondeo no, que no se lo pongo, unidades alternativas de redondeo no, el prefijo y el sufijo, la R y el diámetro son estilos de cota que llevan R o llevan el símbolo del diámetro porque aquí se han indicado casi fuera. En el caso de que hubiera cotas de 0,30 se podría haber puesto 0,30 si hubiéramos marcado la opción de insertar, suprimir ceros iniciales y finales, 0,3 más bien, 0,3 en vez de 0,30. Unidades alternativas por debajo de las unidades principales, para que se pudiera acotar con doble notación, la notación en milímetros y la notación en pulgadas. Apiladas o no, con un tamaño 70% del tamaño del texto de las cotas principales o no. Las unidades angulares, con grados decimales. Las directrices, ¿cómo se han colocado? ¿Cómo se ha colocado esta directriz? Mediante una polilínea. Podría haber sido mediante una spline, con curvita, en vez de ser segmentos rectos, los que yo dibujé en la directriz. La tolerancia. Podríamos haber dibujado también de añadidura en la anotación del texto de cota, sobre o debajo de la línea de cota, podríamos haber indicado una tolerancia simétrica o una tolerancia con desviación o límite. Los límites que nosotros estableciéramos, si no son simétricos, pues tanto el superior como el inferior. Con la escala también, el tamaño de la letrita, más pequeña o más grande que el de la cota original. No le vamos a meter tolerancia, pero bueno, en el caso de los ajustes y aprietes puede ser buena idea marcarle la opción de tolerancia. Entonces tendríamos estas opciones que podríamos configurar para el estilo de anotación personalizado. No, le voy a dar a cancelar. Otro camino para llegar a ese mismo cuadro de diálogo. Las opciones de seleccionar el objeto y verle las propiedades. Que si teníamos las propiedades para una luz, lo mismo tenemos las propiedades también para una cota o para un texto. Desde él, pues tenemos un poco lo más genérico de cómo se define esa cota, pues por si quieres modificarla con respecto a que va por libre, que no va con el mismo aspecto que tendrían el estilo de cota aplicado a todo el resto de las cotas del documento. Aquí le puedes aplicar una cosa personalizada a una cota en concreto que tengas seleccionada. Es más, le podríamos poner, bueno, a esta no, porque es mala idea, pero a esta, por ejemplo, a esta aquí, le podríamos poner, por ejemplo, el cota de radio
Arial, ahí está, milímetros, con un espacio de separación, milímetros. Y personalizarla será la única que lleve milímetros. No puedes borrar este símbolo del menor y mayor que, porque te estarías cargando la cota. Pero puedes ponerle símbolos delante, como la R, o puedes ponerle símbolos detrás, como la MM de milímetros, de estos dos símbolos menor que y mayor que representan la variable. Esos no se los borres porque te estarías cargando la cota, el número de la cota como tal. Pero aquí podemos personalizar todo lo demás que os he dicho. Texto de cota de radio, con la orientación que quieres que tenga, o bien con las puntas de flecha o de puntito, o de raya oblicua, la tolerancia, las unidades alternativas y las principales, la marca central. Pero digo, podríamos desde aquí atajar al cuadro de diálogo de estilo de cota, porque desde aquí podemos abrir editar estilo en el botón de editar estilo y llegamos al mismo camino. Y si queremos personalizar nuestro estilo, pues desde aquí, estilo de anotación, nuevo, y le pones un nuevo nombre para no alterar los dos estilos predeterminados de cota que teníamos ya ahí abajo. O quién sabe, a lo mejor lo que quieres es importar un estilo que ya habías creado en un plano distinto que este y traérnoslo a nuestro dibujo de hoy, seleccionando el archivo donde fue guardado y configurado. O editarlo. Lo de crear uno nuevo es mucho trabajo, claro, porque tienes que personalizar todas esas opciones. Pero también podrías crear uno personalizado, custom, en base a otro existente. No sé, le pones uno de plantillas milímetros pequeño, le das al botón de aceptar y luego lo cambias. Lo igualas con uno que ya existiera. Plantillas milímetro pequeño. Igualar. Bueno, pues tendrías uno que podría ser idéntico a otro y luego editarlo, modificarlo a tu gusto y manera. Cambiarle el nombre que aparece aquí arriba. Total, los predeterminados no se van a borrar, pero podrías personalizar uno que quisieras aplicar a un elemento, un objeto seleccionado concreto, o que quisieras seleccionar, bueno, pues tenerlo ahí para personalizarlo, para dejarlo como predeterminado. Por cierto, ahora que lo veo, aquí también está marcada la opción de plugins, donde aparecerían los plugins que permiten, pues por ejemplo, esto, insertar el plugin de Flamingo, ¿no? El plugin de renderizado, ¿no? Específico de Flamingo. Aquí hay otras series de opciones que ya os comentaré después, pero bueno, aquí andan render, desarrollador de render, optimizado rinoceros de render. Porque una cosa es cierta, voy a darle a cerrar aquí, es que por mucho que acotemos, pues hay una cosa que no está sucediendo. No está sucediendo que se distingan entre las líneas ocultas y las líneas no ocultas. Este es buen momento para guardar el ejercicio, por cierto. Hay una herramienta que ya os estaba adelantando antes, que es esta de aquí, que se llama crear un dibujo en 2D, que sí que distingue las líneas ocultas de las líneas no ocultas y las pone con trazo discontinuo si quieres. Pero esa herramienta que hay ahí, que también está aquí en el menú de anotación, crear dibujo en 2D, y que claro también está aquí en la ficha de cotas, crear un dibujo 2D, no lo vamos a hacer con este ejercicio. Lo vamos a hacer con otro ejercicio semejante, porque este no lo quiero modificar. Bajaros el que se llama crear 2D 3DM. Este ejercicio sí, este ejercicio vale que no contiene en este momento las cotas, pero contiene un objeto en un modelo tridimensional.
Y la cuestión es que este modelo tridimensional quiera convertirse en un modelo bidimensional para imprimirlo más adelante o lo que fuera que fuese. Existe una forma de hacerlo que además gana la posibilidad de generar las líneas ocultas desde el punto de vista del observador, tuviera el objeto original tridimensional que tengamos seleccionado. Yo voy a seleccionar este objeto de aquí, que es 3D, es el sólido de antes. Voy a seleccionar este objeto de ahí. Podemos generar de este objeto bidimensional un objeto tridimensional, o en una sola vista, la que yo tengo es la de perspectiva, o de todas las vistas, perspectiva, superior, frontal, derecha, creando ya una especie de plano, bloque, grupo que pudiéramos imprimir en 2D, con líneas discontinuas y tal. Para hacerlo tendremos que seleccionar el objeto y darle al botón de crear 2D. Se llama así, Make 2D, crear 2D, desde cualquiera de los caminos que os he indicado. Y entonces aparece un cuadro de diálogo como este, en el que se nos preguntan un montón de cosas sobre cómo lo queremos. Viene a ser como crear un objeto 2D con apariencia tridimensional, lo que en AutoCAD se llama 2,5D. Se llama así, los de AutoCAD que son muy cachondos lo llaman así, 2,5D. Pero vamos a ver, ¿es 2D o es 3D? No, es que nos hemos quedado ahí a medio camino. ¿A qué es bueno? Pues es 2,5D. Es crear un objeto con apariencia tridimensional, pero dibujado sobre un plano bidimensional. Y eso es lo que hace esta herramienta. Podemos hacerlo de la vista perspectiva, o podemos hacerlo de la vista superior, o de la vista frontal, o la vista derecha, la que sea. Y podemos hacerlo guiando la proyección bidimensional de lo que vamos a obtener en la misma orientación del plano de la vista, o en la misma orientación del plano de construcción, que para el caso en el visor perspectiva no es lo mismo. En la vista está enfrente a nosotros, pero el plano de construcción del visor perspectiva está en el suelo. No es la misma cosa. O también podemos crear esa perspectiva con una proyección de tercer ángulo o de primer ángulo del objeto original. Y además ganamos las vistas ortométricas de este mismo objeto. Es el más completo de todos, así que vamos a dejar este de aquí. Podemos tener capas por resultado distintas o mantenerlas de las líneas originales, la capa de la línea original. Y esto es muy interesante porque se pueden marcar o no que queremos que se indiquen también las líneas ocultas. Por eso os decía, esta herramienta es interesante porque tiene para poder crear líneas ocultas. Y marcar también la silueta, porque la silueta, según el punto de vista del observador, cambia. La silueta de la escena, en otra línea de grueso distinto también. O los bordes tangentes. ¿Qué significan los bordes tangentes? Los bordes tangentes es esta arista de aquí, por ejemplo. Esta. Bueno, no me deja ampliarlo. Esta arista de aquí. No es un borde de verdad. No es un borde de una arista viva que defina la forma de nuestra pieza. Es la transición entre esta cara curva y esta cara recta. No es un borde de verdad. Es un borde tangente. Si ahora lo proyectamos sobre un plano, vamos a equivocarnos, porque esta es una línea que no define plano. Es una línea de isocurva del plano, sí, pero no es un cambio de profundidad, ni es un cambio de arista viva, no es un borde, no es una silueta, no deberíamos ponerlas. Agrupar el resultado permite agrupar el conjunto de vistas, si es que como en este caso son 4, en un solo grupo para poderlas modificar o exportar más adelante. Hasta le puedes poner nombre al grupo que vayas a formar. Le damos al botón de aceptar
definimos el punto de vista, que es el del visor perspectiva, y se crea esto. Ahora sí que me lo deja cambiar. Esto de aquí. Esto de aquí. Que evidentemente es todo el conjunto, pero en plano. Lo voy a cambiar de capa porque se han creado capas visibles y capas ocultas. Cosa muy interesante. Porque entonces nuestras líneas ocultas pueden definirse con un tipo de línea distinta, que es algo que no había sucedido en el caso de nuestras proyecciones con cota. Bueno, las cotas también se pueden proyectar, ¿eh? Todo lo que se pille con la herramienta Crear 2D se proyecta. Todo. Aquí aparecería la opción para poder generar pues los distintos tipos de línea y grosores de línea, anchos predeterminados, en función de lo que tuviéramos, ¿no? Líneas ocultas con un ancho de 0,5 a lo mejor, o lo que fuera que fuese, lo podríamos ir poniendo desde aquí. 0,5 curvas de silueta de escena. No, eso me parece muy grueso. 0,25. Y así ir generando nuestro propio objeto. No es 2D, no es 3D, no es 2D. A ver, es 2,5D. Es la media entre ambas. El caso es que esto ya se puede imprimir. En bidimensional se puede mover también. Podemos cogerlo y moverlo de un sitio para otro. Está formando grupo. Se puede mover, se puede imprimir, se ven las líneas discontinuas. Está chulo. Podemos coger, por ejemplo, ir al menú de archivo a la opción de imprimir. Decirle que imprima todo el conjunto. Bueno, en este caso la verdad es que todo el conjunto no querríamos imprimir. Querríamos imprimir solo lo que tenemos seleccionado, cierto es. Pero desde aquí podríamos imprimir lo que quisiéramos. En horizontal, en vertical, salida raster, color, vista y escala. Aquí, por ejemplo, ya que no quiero imprimirlo todo, pues qué tal si le decimos que imprima una ventana. Y ya no te digo en la vista perspectiva, en la vista superior. En la vista superior, definir ventana. Pues mira, es esta de aquí, es esta ventana de aquí. Esto es lo que quiero imprimir, no me imprimas nada más. ¿Desea cambiar la escala para ajustar el tamaño de la ventana? Sí. Enter para terminar y ahí lo tenemos. ¿Qué pasa? Que se ha orientado a un tamaño A1 y en la escala es grandísima, claro, enorme. Si estuviera en una 4 no habría cabido con esta escala, es imposible. Aquí veis la resolución de puntos para la calidad, lo mismo que decíamos antes en el renderizado, pero ahora definido para la impresión o para la exportación a PDF. En este caso mucho no estamos imprimiendo, estamos exportándolo a PDF. Sería más radical todavía si fuese a PNG o a BMP, porque son imágenes raster y por tanto lo del pixelamiento como que incide bastante. Hay que darle muy buena resolución, 300, 500 puntos, 600 puntos, para que no se noten los puntitos, ese efecto dentado, ese efecto de sierra, ese efecto anti-aliasing. Podemos ponerlo en ventana. Ajustar la escala. Bueno, está claro que la escala, le hemos dicho que el ajuste al tamaño del papel, el tamaño del papel es una 4, lo ha puesto a todo lo grande que se le ha permitido para que quepa en una 4. Pero esta no es una escala, es algo que le hemos puesto nosotros a gusto del consumidor. Ahora, si quisiéramos imprimir esto a escala, en el papel ocupa lo que ocupa y en el modelo, ¿cuánto queremos que ocupe? ¿Queremos que ocupe 5 veces más? ¿Queremos que ocupe 5 veces menos? ¿Queremos que ocupe exactamente lo mismo en el papel que en la pantalla? O un poquito más en el papel, el doble. Esta sería una escala de ampliación 2:1. Esto es una escala de ampliación 2:1. Y esta, en cambio, es una escala de reducción 1:2. Es una escala de reducción. Nuestro objeto está en milímetros, no debe de ser muy grande, 47 milímetros.
Y cambio, el DIN A4 es de 210 milímetros en horizontal, está 210 milímetros de ancho, le cabe al doble. Ahora mismo estamos en una escala al 50% del tamaño original. Podríamos ponerle el 2, del 1, y ahora no cabría exactamente en un DIN A4. Podría caber en un DIN A3. En un DIN A3 sí que cabe estupendamente. En un DIN A4 no. Los márgenes, para indicarle un poco el margen, bueno, aquí tenemos las distintas escalas que podemos emplear tanto para las unidades decimales como para los pies y pulgadas. Los márgenes que le podríamos poner, aunque bueno, si ajustamos de nuevo la relación de área máxima de impresión, se va a desmadrar la escala de nuevo, porque se trata de que ocupe el máximo tamaño posible de la pantalla. Eso sí, que esté centradito para que deje los márgenes bien de izquierda a derecha, de arriba y de abajo. Y los tipos de línea es lo que decíamos antes, el grosor del tipo de línea puede variar. Puede variar, de hecho varía. El grosor con que se han definido estas líneas en las capas no tiene por qué ser el mismo grosor con que se han definido estas líneas a la hora de imprimirlas. Ni siquiera la visibilidad. Puede ser que decidamos que al final los objetos bloqueados no se impriman, o las luces no se impriman, o las luces sí se impriman, o el papel de fondo sí se imprima, el papel tapiz, lo que habíamos colocado en el fondo, sí se imprima a gusto del consumidor, la imagen de fondo. O la rejilla. No, la rejilla no, es muy fea. Pero podríamos colocarle alguna cosa, el texto, por ejemplo. Si hubiera habido un texto, se le podría haber seleccionado si queríamos imprimirlo o no queríamos imprimirlo. Imprimir. En PDF, que no es imprimir, es otra cosa, pero bueno, es exportar a PDF. Vamos a imprimirlo. Así quedaría el archivo en PDF una vez se haya impreso, entre comillas, exportado, pero con líneas ocultas, que eso era una parte interesante de la herramienta de crear 2D. Y claro, por supuesto, también se puede exportar a sólido o cualquier otro objeto que necesite. Por ejemplo, estas líneas de aquí, al AutoCAD van que ni pintado. Vas al menú de archivo, a la opción de exportar lo seleccionado, que solo tenemos lo seleccionado para exportar, y lo exportamos como crear 2D en formato de AutoCAD. ¡Ey! Este no es formato de AutoCAD. Es otro muy interesante, CD, que es el de exportar a impresión 3D. También está bien, pero no es de ese. DWG, con las opciones que ya habíamos conocido en la clase donde vimos importación-exportación de elementos, definiendo cómo quieres que se convierta este objeto, que al final es lineal, es 2,5D, en un objeto convertido en curvas, en líneas, en fin, todas estas opciones para aceptar y guardar. Y ya tendrías el plano convertido a AutoCAD.